Hola, hola, hola mis profes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este live. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año. Hace rato no nos veíamos desde el año pasado. La verdad es que mis últimos lives fueron, hola Mafe, fueron el año pasado. Quiero darles la bienvenida obviamente a este año. Vamos a ver si por acá podemos mejorar un poquito la apariencia. Bueno. Lo primero que quiero tocar el día de hoy en este live es uno de los temas en los que, digamos, los profesionales en ocasiones nos vemos como un poquito limitados o nos da un poquito de temor abordar estos temas, ¿sí? Es en mejorar nuestro perfil profesional para cobrar más. ¿Qué es lo que sucede? Que los profesionales y los docentes, pues que trabajamos en el sector educativo, lo que sucede normalmente es que queremos perfilarnos o queremos incrementar nuestros conocimientos. Únicamente lo vemos con un tema académico, ¿sí? Lo vemos como un tema de estatus, de respeto y de reconocimiento a nivel académico. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que esta parte tiene que ir ligada a nuestros ingresos, es decir, tenemos que ir en esa búsqueda, obviamente, de mejorar nuestra calidad de vida y de mejorar la calidad de vida de nuestras familias, y en ese sentido, pues vamos a tener que indefectiblemente pensar en ese tema de los ingresos, ¿listo? Entonces, una de las cosas más importantes, o digamos uno de los errores más comunes, es pensar que nosotros como profesionales, como docentes, tenemos que cobrar siempre lo mismo o tenemos que cobrar lo que nos pague el mercado, ¿sí? Voy a dar un ejemplo y digamos, en esta parte del país en donde me encuentro, los profesionales docentes, ya sean, digamos que tenemos dos escenarios, el sector público y el sector privado, pero en el sector privado hay un tema muy limitante y es que digamos que se paga muy bajito, ¿sí? Se paga muy bajo el tema del salario o el tema de la hora cátedra, como lo llamamos aquí en Colombia. Entonces, realmente pareciera que es culpa del mercado, pero es culpa nuestra, ¿sí? Y lo llamo como un tema, con un término fuerte que es de culpa, para que nosotros empecemos a ser conscientes de dos cosas. La primera es que si nosotros no mejoramos nuestras competencias, no mejoramos nuestro perfil, difícilmente vamos a poder cobrar más de lo que nos paguen, ¿sí? Y la otra cosa, digamos, que quiero que tengan en cuenta y por eso lo llamo culpa, es realmente el tema de que no necesitamos limitarnos a esos cargos o a esos empleos en donde nos pagan el monto genérico. Y con monto genérico me refiero a donde nos pagan a todos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, en el departamento en donde estoy ubicada en estos momentos, la hora cátedra se paga un aproximado de $3 la hora, ¿sí? Eso es bajito, es muy bajito, ¿sí? Realmente por la labor que se hace, por la labor docente, por el preparar clase, el manejo de grupo, las herramientas didácticas, metodológicas, el tema de la evaluación, ¿sí? Todos los cumplimientos que hay que tener con la institución educativa, desde la labor docente. Entonces, digamos que de repente, aunque sí es un tema del mercado educativo, y en especial en el sector privado, que realmente a veces pues no es reconocido esa labor de manera monetaria, ¿sí? Nos estamos refiriendo específicamente al tema económico. Sí es, digamos, responsabilidad nuestra como profesionales hacer algo para volvernos laboralmente un poquito especiales, ¿sí? Y con esto voy al desarrollo de ciertas habilidades. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos en ocasiones compañeros o profesionales, colegas de nuestro mismo perfil, con nuestra misma carrera, egresados de la misma universidad, y en ocasiones vemos que tienen cargos parecidos y realmente lo que cobran es el doble o el triple a lo que nosotros ganamos, ¿sí? Entonces,
pues eso nos lleva como a un tema de reflexión y decimos, bueno, ¿por qué si salimos de la misma universidad, tenemos pues básicamente las mismas competencias, la misma experiencia, a esta persona le va mejor en tema de ingresos que a mí? Y lo que pasa es que por fuera nos vemos todos como iguales, pero resulta que al profundizar un poco en el desempeño de la persona, realmente hay profesionales que se preocupan por mejorar esas competencias y esas habilidades que los va a diferenciar del resto. Es decir, se percatan de que para poder desempeñar ciertos cargos, para poder postularse, aunque sea el mismo cargo, pero de pronto en empresas más reconocidas y que pues paguen mejor, realmente hay que integrar unas competencias, ¿sí? Hay que tener una transversalidad, es decir, que no solo sepamos del tema de la enseñanza o que no solo seamos especialistas en identificar los trastornos del aprendizaje o que no solo seamos buenos en la lúdica. Y el ejemplo pues está dado, tuvimos que vivirlo todos los profesionales del sector educativo, tuvimos que especializarnos a la fuerza, digamos, en este periodo pasado de pandemia, en herramientas digitales, ¿sí? Eso no es un secreto para nadie, y en este momento el docente o el profesional que esté en el sector educativo y que no tenga esa habilidad de manejo de las herramientas digitales, pues desafortunadamente se va quedando fuera del mercado, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo, pero realmente nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de interiorizar y de desarrollar esas competencias que nos va a permitir postularnos a diferentes cargos o incluso los mismos cargos pero mejor pagos. Entonces, como punto número 1 es interiorizar, ser conscientes de que realmente para poder mejorar mi perfil profesional y poder lograr que me paguen más, pues yo debo de integrar unas competencias diferentes a las que tienen el común de mis colegas, ¿sí? Digamos que todos conocemos de didáctica, de lúdica, las diferentes metodologías, desarrollo curricular, evaluación basada en proyectos, la evaluación educativa, la redacción de evidencias de aprendizaje, pero entonces tenemos que integrar diferentes competencias que nos ayuden a diferenciarnos del resto. Por ejemplo, labores administrativas. Los docentes, los licenciados y los profesionales que laboramos en el sector educativo le huimos a las labores administrativas, ¿sí? Porque creemos que eso es solamente para los contadores, los administradores, para las secretarias, y en algún momento pues hasta digamos que es algo despectivo, ¿sí? Hacer esas labores administrativas, pero la realidad es otra. La realidad en las empresas, tanto del sector público como en el sector privado de educación, las competencias administrativas son las que te van a permitir postularte a cargos de coordinación, de dirección y de rectoría, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que le huimos a esas responsabilidades porque obviamente nuestra vocación es la enseñanza, nuestra vocación es la experiencia con esos estudiantes, el orientar procesos de aprendizaje, procesos pedagógicos, y eso es lo que disfrutamos. Pero aunque disfrutemos esa labor, realmente lo que nos va a permitir postularnos a diferentes cargos, pues va a ser esas otras competencias, ¿sí? Que debemos integrar en nuestra profesión y esas habilidades que debemos desarrollar. Entonces, por ejemplo, quiero saludar a Luis Tesolat, que es un coach maravilloso, radicado en Argentina, y él es experto, mejor dicho, señor experto en temas de liderazgo educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de habilidades es una de las competencias que nosotros como profesionales tenemos que desarrollar, o sea, obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros lideramos los procesos de aprendizaje dentro del aula, pero también lideramos esos procesos de temas con los padres de familia, digamos, de temas sociales que ya no son tan académicos, ya no son tan pedagógicos. Y ¿qué es lo que pasa? Que realmente nosotros no hemos interiorizado esa parte. Entonces nos preguntamos y nos condenamos
utilizo palabras muy fuertes para que seamos un poquito conscientes. Nos condenamos a cobrar lo mismo, a estar en los mismos cargos, justamente porque nos da temor, bueno, primero por desconocimiento, pero segundo porque nos da temor volvernos toderos. En Colombia a un todero se le dice a una persona que sabe, por ejemplo, le gusta hacer cosas de matemática, pero también de mecánica, pero también de manualidades, pero también académica, ¿sí? Entonces creemos que esa pluralidad de cosas no nos va a beneficiar, y es todo lo contrario. El tener competencias muy transversales, es decir, tener habilidades muy diferentes, integradas, es lo que nos va a volver especiales laboralmente hablando. Obviamente, todos somos únicos y especiales en nuestra parte personal, pero hablando laboralmente, las empresas y en especial las instituciones educativas pues tienden a vernos de una forma muy genérica, porque por ejemplo, llego yo con mi licenciatura en lengua castellana y pues hay otros 20, otros 30, otros 50 postulados que tienen el mismo título, incluso de la misma universidad. Entonces pues realmente no vamos a poder diferenciarnos de ese grupo y a decirle a esa empresa, bueno, contráteme a mí, págueme a mí porque yo soy la mejor opción, porque tengo otras competencias y otras habilidades. Entonces, ese es el primer error, creer que si tenemos, digamos, este perfil académico o este perfil educativo, no podemos integrar otras competencias y otras habilidades. ¿Listo? El segundo error muy común, creer que nosotros solo dependemos, los profesionales del sector educativo solo dependemos de la labor docente, ¿sí? Eso es un error, porque realmente nosotros tenemos muchísimo potencial. El tema académico nos permite hacer demasiadas cosas. Podemos enseñar, que es lo normal, enseñamos. Podemos asesorar instituciones educativas desde la parte académica, es decir, desde la estructura curricular y digamos las mallas en los contenidos de cada área, independientemente del área al que pertenezcas, sociales, biología, lengua castellana, inglés, etcétera. Podemos, por ejemplo, ayudarle a diferentes personas a crear academias, y aquí yo quiero hacer un hito porque hay que admirar y con humildad debemos hacerlo a los marketers, a las personas que tienen agencias de marketing, porque esas personas se atreven a vender servicios educativos sin tener la formación académica y sin conocer de servicios educativos, ¿sí? Entonces es increíble cómo una persona que sí se arriesga, y en este caso pues ya se volvió una profesión, ya lo hemos vivido y ya está dicho, o sea, ya existen carreras relacionadas con toda esta parte, pero empezó como amateur, ¿no? Empezaron como aficionados, como en las sombras, y resulta que sí se atrevieron a vender servicios educativos. Por el contrario, tengo muchos ejemplos de muchos compañeros licenciados, profesionales que laboran en este sector, que son excelentes en su didáctica, en su metodología, en su pedagogía, pero les da miedo lanzarse a la venta de los servicios educativos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo a colación este ejemplo? Porque para mí es relevante que tengamos, digamos, en el radar la visión de que hay personas que no conocen a fondo nuestra labor y aún así la desempeñan, ¿sí? Y aún así generan academias, instituciones, y generan mucho dinero con el tema de los servicios educativos. Y por el contrario, los licenciados y los profesionales del sector educativo que ya tienen el conocimiento, que tienen la formación académica y que tienen todas estas herramientas para la enseñanza, evitan hacerlo, ¿sí? Evitan hacerlo por muchas cosas. Porque les da obviamente vergüenza con sus familiares, con sus compañeros, con sus mismos jefes. También porque creen que tal vez ese no es el camino, que el camino es estudiar el pregrado, luego la especialización, luego la maestría, luego el doctorado, el postdoctorado y estar en una universidad, ¿sí? Como decano o como rector, etc. No digo que esté mal,
pero creo que se desperdicia mucho talento, ¿sí? Eso es lo que considero, que se desperdicia demasiado talento en ese proceso de esperar. Yo creo que a la par que hacemos todo este proceso, este plan carrera en las instituciones, podemos aprovechar muchísimo, y para esto les traigo dos casos, aunque mañana, el día de mañana en el live vamos a analizar uno excelente, es un caso de éxito maravilloso, pero el día de hoy les traigo dos ejemplos. Hay uno que una compañera que es docente, ¿sí? Docente pues de básica primaria, empezó con su jardín infantil en su casa, con su proyecto educativo para este público. Obviamente empezó en pequeño y empieza con miedo, pero es un gran caso de éxito el hecho de que se haya atrevido, y en este momento pues ya tiene su institución educativa, tiene sus estudiantes, se enfoca en esa formación en la etapa inicial, en todas las habilidades artísticas que son música, canto, teatro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos da temor volvernos especialistas en un área. Creemos que si no pagamos la especialización o la maestría de $20,000, $30,000, no somos especialistas. Y ese es uno de los errores más grandes, porque todos tenemos algo que nos hace diferentes, ¿sí? Incluso dentro de la misma carrera, dentro del mismo desempeño, en ocasiones nuestra metodología puede hacernos especiales, o nuestra lúdica al orientar procesos de aprendizaje puede hacernos especiales, y eso es lo que tenemos que mostrarle a las empresas, si es el caso de que deseas hacer parte de una empresa. Si es el caso de que deseas fundar, crear tu propia institución educativa, pues más todavía, ¿sí? Más aún, porque debemos ser muy particulares para poder desempeñar esa labor, digamos, de una manera auténtica, pero no solamente eso, sino para evitar la generalidad, ¿sí? Para que no nos veamos genéricos como el resto, porque en ese caso, pues, realmente no tendríamos público. Cuando estamos muy genéricos, nuestro público se muere, porque es imposible tener un servicio educativo que supla todas las necesidades del educando, y en eso pues obviamente cada uno de los presentes y las personas que me están viendo pues conocen más a fondo el tema, pero realmente lo que debemos pensar es en especializarnos desde nuestra labor y diferenciarnos y mostrarlo, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Integrando diferentes habilidades y competencias. ¿Listo? Y el tercer error es creer que nosotros no podemos facturar o cobrar por nuestros servicios desde otras mecánicas, desde otros aspectos. Es decir, creemos que solo enseñando es que vamos a generar nuestro ingreso. Resulta que existen muchas instituciones, en especial en el sector privado. Ya más adelante tendremos la oportunidad de hablar del sector público, pero en especial en el sector privado, en el cual necesitan profesionales especialistas en todas las áreas para actualizar la malla curricular, para formar a sus propios formadores, para actualizar el proyecto educativo, para trabajar los proyectos transversales, para crear todo este tipo de escuelas extracurriculares que van a beneficiar a los educandos. Y los docentes literalmente perdemos la oportunidad de hacerlo, porque nos da miedo ofrecer ese servicio, ¿sí? Nos da temor que piensen que es que el salario de docente no me alcanza y estoy haciendo otra cosa para completarlo del mes. Eso es un error, y eso es una creencia solamente de nuestra mente, porque las personas realmente no piensan eso. Cuando nosotros nos dedicamos de lleno a lo que hacemos, diversificamos, hacemos la labor desde diferentes campos, lo único que las personas ven es que es una persona con pasión y con vocación, ¿sí? La maestra que llega de enseñar toda la mañana en su institución educativa y llega por la tarde a recibir en su casa personas para hacerles un refuerzo educativo, eso es una persona que vive su profesión, ¿sí? Que vive su vocación. Y más nos preocupamos nosotros por el qué van a decir, por el qué van a pensar mis compañeros, mis familiares, mis jefes, etcétera, mis vecinos,
que realmente lo que sucede, ¿sí? Realmente lo que las personas piensan cuando ven eso. Dicen, bueno, esta persona realmente le gusta lo que hace, realmente ama su labor, realmente enseña con vocación. Entonces, considero que esas creencias que tenemos o esos errores que cometemos en nuestra profesión hay que erradicarlos completamente y tenemos que empezar a abrirnos a tener esas habilidades integradas en nuestra profesión, a abrirnos a aprender desde la humildad, ¿sí? Desde el saber que no me las sé todas, el saber que no importa que sea magíster, doctor y tenga todos los títulos del mundo, hay cosas que desconozco o hay cosas que han cambiado o hay cosas que necesito actualizar, ¿sí? Y les voy a contar, por ejemplo, en este punto mi experiencia, y es que a mí me ha dado la oportunidad de hacer diferentes cosas, el hecho de eliminar ese miedo a aprender, ¿sí? Digamos que en el sector educativo inicié como docente hora cátedra por mi formación académica en las áreas de biología y química. Eso, digamos que fueron mis inicios enseñando biología y química en el aula. Pero un buen día pues me di la oportunidad de postularme a un cargo como coordinadora académica de una institución educativa de básica secundaria y me dieron la oportunidad de desempeñarme allí. Entonces hay una cantidad de cosas obviamente que debemos aprender cuando iniciamos este tipo de cargos, pero realmente son muy fáciles en comparación a la labor que se hace en el aula, ¿sí? Al liderazgo que hay que tener educativo para dirigir los procesos de aprendizaje, para dirigir a los padres de familia, para incluso trabajar con tus mismos compañeros. Estas labores administrativas son muy fáciles de aprender y realmente nos van a dar una proyección laboral diferente, ¿sí? Obviamente no todas las personas van a querer desempeñarse como coordinadores o directores de instituciones educativas. Sin embargo, yo creo que sí, aunque no todos quieren hacerlo, todos tienen las capacidades, porque ya hacemos lo más difícil, que es, digamos, esa labor en el aula, ¿sí? Y ese amor por la enseñanza y ese amor por la vocación de enseñar y de orientar a otras personas, de formar personas. Realmente lo que nosotros hacemos es crear tejido social y lo podemos hacer desde cualquier cargo, desde el aula, desde una coordinación, desde una dirección, desde una rectoría. Continuando con la historia, resulta que luego de hacer ese proceso de coordinación académica, pues ya me sentí con más confianza y lo que hice fue postularme a un cargo de coordinación académica, pero en un instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son programas técnicos. Aquí en Colombia es como una etapa, un caminito o un eslabón hacia la educación superior, ¿sí? De igual forma, pues es regulado por el Ministerio de Educación y se entregan los respectivos certificados, es muy controlado, pero entonces allí tuve la oportunidad de no solo postularme, sino que vieron obviamente que ya manejaba el tema de coordinación académica, labores administrativas, además las pedagógicas. Entonces me dieron la oportunidad de comenzar allí. En esta institución pues ya contaba con la dirección de 2.000 estudiantes, ya digamos que era un reto un poquito grande y aprendí muchísimo. Aprendí acerca de todo el manejo de las instituciones educativas en los diferentes departamentos. El departamento comercial, el administrativo, el académico, la gestión del recurso humano, que es supremamente complejo a nivel educativo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a donde voy con esta historia es a que siempre nos vamos, o sea, vamos a tener un progreso si nos arriesgamos a aprender algo nuevo, incluso sin tener la confianza de que lo vamos a hacer bien, ¿sí? Entonces, una vez pasado todo este proceso, las habilidades que tú interiorizas, lo que aprendes, eso ya no te lo quita nadie, ¿sí? Ya se queda contigo para siempre y por siempre, y lo que hace es abrirte un mundo de posibilidades, porque pues afortunadamente después de ese proceso de dirigir esa institución,
pude diseñar proyectos educativos para diferentes instituciones, asesorar instituciones en la implementación, en la planeación, implementación y en la solicitud de actos administrativos, como le llamamos aquí en Colombia, licencias o resoluciones, para crear instituciones, ¿sí? Para brindar estos servicios educativos. Entonces es mucho lo que se aprende y la verdad es que es un gana-gana, porque no se pierde nada con intentarlo, con intentar subir, digamos, ese nivel de exigencia para poder aprender estas habilidades y estas competencias que en últimas nos van a generar un poco de incomodidad al principio, pero son solo unos meses. Al final, que tengas la experiencia laboral en cualquier institución educativa, te van a abrir las puertas, te van a decir que sí, te van a llamar, o sea, no te vas a quedar quieto, porque todo el tiempo te van a tener en el radar y vas a estar posicionado con el hecho de que sabes del tema educativo, conoces a fondo todas estas áreas y puedes aportar algo. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Me encantaría que me dejaran de pronto comentarios, preguntas. Realmente los lives de esta semana pues van a ser muy cortos, pero lo que quiero es empezar a sembrarles como la semillita de que este año vamos a tener unas metas y vamos a cumplirlas. Siempre nos ponemos metas a principio de año, pero no hacemos nada con ellas, o sea, simplemente las colocamos allí. Y qué rico un cargo más alto, qué rico un mejor empleo, donde me paguen más, donde ganar más, pero no hacemos el proceso, que es el aprendizaje, el reto, el mejorar las competencias para poder llegar a esa meta, ¿sí? Entonces los dejamos más bien como unos sueños y no quiero eso. Quiero que a medida que vamos ofreciendo contenido este año, pues realmente las personas que hacen parte de esta comunidad, que son los docentes y los profesionales del sector educativo, tengan herramientas para continuar escalando su carrera profesional, sea desde el cargo que sea desde el aula, desde una coordinación, desde una dirección, e incluso creando sus propias instituciones educativas. Entonces me alegra muchísimo compartir pues con ustedes el día de hoy. Realmente fue un live muy cortico, pero yo sé que muy sustancioso, lo pueden repetir cuantas veces quieran. También sé que hablo muy rápido, es natural, me disculpan, no puedo evitarlo. Digamos que es el tema de quererles brindar lo poco que sé, lo mucho que me gusta el tema educativo y todo lo que voy aprendiendo y modelando cada día, obviamente lo quiero compartir con ustedes. Entonces los invito que sigan conectados. Mañana tendremos el segundo live en donde vamos a ver el caso de éxito de una academia de inglés, es maravillosa. Y el jueves vamos a mirar el siguiente live. Va a ser más o menos a esta hora, 7:30. Muchísimas gracias, Luis, un saludito para ti y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Adiósito, ya los voy a dejar.